Cuando un padre o una madre pierde su empleo, la primera estructura que se resquebraja no siempre es la cuenta bancaria. Ya, totalmente. Muchas veces, lo primerísimo que salta por los aires es ese manual de reglas no escritas sobre la propia identidad de la casa. Y bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Eso es. Hola. Hoy ponemos sobre la mesa la teoría del estrés familiar, que es un marco de estudio concebido para entender la mecánica oculta de las crisis bajo un mismo techo. Sí, un tema apasionante, la verdad. Nuestro objetivo hoy es diseccionar por qué, ante un mismo desastre, un hogar se une como un bloque de hormigón, mientras que otro se desintegra en tiempo real. Exacto. O saber por qué ocurre eso. Y lo más crucial de todo, cómo se construye una resiliencia sistemática desde los cimientos. Porque, a ver, el estrés no es un error en el sistema de la vida. Que va, es una característica garantizada. Tal cual. Sin embargo, resulta que rara vez hay un momento para detenerse a analizar los engranajes de esa colisión continua entre las presiones externas y la convivencia diaria. Claro, es que damos por sentado que el estrés simplemente ocurre, y ya está. Vale, vamos a desgranar esto. Porque resulta que la ciencia de la dinámica familiar desmonta por completo la idea de que la ansiedad de una persona le pertenece solo a esa persona. Es que el error de cálculo más común que cometemos al observar el estrés es tratarlo precisamente como una dolencia individual. Ujú. Digamos que alguien tiene un mal día en la oficina, o un estudiante suspende un examen final, o un miembro de la familia recibe un diagnóstico médico preocupante. Sí, lo típico, claro. La tendencia natural es pensar que la crisis orbita exclusivamente alrededor del individuo afectado. Pero la evidencia nos demuestra que el estrés opera con una física completamente distinta. O sea, ¿cómo de distinta? Pues que es un fenómeno de propagación, no es un punto aislado en un mapa, es una sobrecarga de energía que busca una salida a través de toda una red interconectada. Madre mía. Si un nodo recibe una sacudida, la corriente eléctrica busca el camino de menor resistencia y atraviesa todo el circuito. Una sobrecarga que altera por completo la infraestructura. Y supongo que para entender cómo ese pico de voltaje funde los plomos de un hogar, primero hay que mirar la instalación eléctrica. Exactamente. Hay que mirar cómo están puestos los cables. Porque en la literatura sobre este tema se insiste machaconamente en que la familia no es un grupo de gente que comparte una dirección postal, sino un sistema. Sí, la palabra clave ahí es sistema. Y asumiendo que quienes nos escuchan ya saben que las familias tienen sus propias dinámicas complejas, lo que resulta verdaderamente revelador es observar la rigidez estructural de esas dinámicas. Sí, sí, sí. El documento que estamos analizando expone que los roles no son simples tareas asignadas, o sea, son la viga de carga de esa familia. Totalmente. Pensemos, por ejemplo, en las expectativas de cuidado, que es donde el sistema muestra sus costuras con mayor claridad. A ver, ponme un ejemplo de eso. Pues mira, en una estructura, la carga recae exclusivamente en los progenitores. Ellos planifican, cocinan, organizan y asumen el 100% de la logística emocional y física. Ya, el modelo más tradicional, digamos. Claro, y ahí los hijos operan únicamente bajo el rol de receptores de cuidado. Vale. Pero basta con observar otra estructura vecina para ver un paradigma opuesto. La expectativa implícita, que a menudo es exigida, de que el hijo mayor actúe como un engranaje de soporte vital. Ostras, ya. Se le requiere que recoja a sus hermanos del colegio, que supervise los deberes, que caliente la cena mientras los adultos cubren un segundo turno laboral. Lo cual genera un fenómeno de adultificación o de difusión de roles brutal. Porque ese hermano mayor no está simplemente echando una mano. No, no para nada. El sistema entero depende de su cumplimiento para no colapsar financieramente. Exacto, es una pieza de carga. Y esto también se traslada a las creencias fundacionales, ¿verdad? Esos valores ocupacionales que el texto menciona como fuentes de tensión subterránea. Sí, es un terreno súper delicado. El clásico caso del negocio familiar que ha pasado de generación en generación y de repente alguien anuncia que quiere estudiar Bellas Artes en lugar de heredar la panadería. Buf, claro, eso es un terremoto. Y no se recibe como una elección de carrera, se recibe como una traición al sistema en sí mismo. Tal cual, como un ataque frontal. Pero, a ver, aquí voy a lanzar una duda, siendo un poco el abogado del diablo. A ver, dime. Pero, ¿no es una familia, en el fondo, una agrupación de individuos autónomos conviviendo bajo un mismo techo? O sea, ¿por qué es tan crucial etiquetarlo como un sistema estricto y no como un grupo de personas? Lo fascinante de esto es que esa etiqueta de sistema es la única lente que permite predecir matemáticamente el caos o la adaptación. Ah, ¿sí? Claro, si fuera simplemente un grupo de individuos,
el estrés de uno no desestabilizaría la realidad ontológica del otro de forma tan predecible. Ya veo. Un sistema busca por naturaleza la homeostasis, o sea, el equilibrio. Cuando una de las reglas tácitas se rompe, el sistema entra en pánico porque su identidad está amenazada. Claro, se sienten en peligro. Por eso, una mala nota escolar en un hogar desencadena una charla sobre métodos de estudio, mientras que en otro provoca un castigo desproporcionado, semanas de silencio sepulcral y una crisis de autoridad increíble. Madre mía. O sea, el sistema no reacciona al evento en sí, reacciona a la amenaza de desintegración que ese evento representa para sus valores. Exactamente. El sistema determina el tamaño de la herida. Entendido. Me parece brillante porque explica por qué problemas minúsculos causan guerras mundiales en algunos salones. Sí, sí, lo vemos constantemente. Entonces, bueno, una vez establecida esta arquitectura invisible, la cuestión es analizar el choque. Porque el golpe siempre llega. Tarde o temprano, sí. Ya sea un despido, una pandemia, una enfermedad o simplemente un cambio de colegio. Y en ese instante preciso del impacto, lo que dictamina si la estructura se mantiene en pie o se derrumba son los recursos de afrontamiento disponibles. Vale, hablemos de esos recursos. La teoría hace una separación clínica fundamental aquí entre dos tipos de herramientas de supervivencia. Tenemos los recursos internos y los recursos externos. Ajá. Cuando hay una crisis, un individuo del sistema puede reaccionar con gritos, buscando un chivo expiatorio y lanzando acusaciones cruzadas. Lo más fácil, a veces. Claro, pero otro individuo, en el mismo escenario exacto, puede responder con curiosidad, una pausa reflexiva y una búsqueda de diálogo. La diferencia no está en la personalidad, está en esa reserva de recursos internos. Y esos recursos internos engloban la capacidad de autorregulación del sistema nervioso, la resolución de conflictos sin escalada, el manejo consciente de la ira. Sí, y prácticas como el mindfulness, la atención plena, todo eso. Vale. Y en paralelo están los recursos externos, que supongo que no tienen que ver con el cerebro, sino con la realidad material, ¿no? Eso es, cosas tangibles. Solvencia financiera, acceso a la sanidad, una red comunitaria que pueda intervenir. O incluso, la capacidad económica para costear apoyo terapéutico. Básicamente, el soporte físico y social que rodea al sistema. Es una distinción vital. ¿Por qué vital? Porque en la anatomía de una crisis, fallar en uno de los dos frentes puede ser manejable, pero fallar en ambos garantiza el desastre sistémico absoluto. Claro. Yo para visualizar este mecanismo lo pienso en términos mecánicos, como en la suspensión de un vehículo pesado. A ver, cuéntame esa analogía. Pues que los recursos internos actúan exactamente como los amortiguadores del coche. Están ahí dentro, ocultos en la estructura, diseñados para absorber la energía cinética de un bache a alta velocidad. Me gusta. Su función no es eliminar el bache del asfalto. Su función es evitar que el golpe reviente el chasis del coche y, fracture los huesos de los ocupantes. Claro, amortiguan el impacto interno. Eso es. Mientras que los recursos externos son el equivalente a llamar a la grúa de asistencia en carretera. Representan la ayuda logística, estructural y tangible necesaria cuando el vehículo ya ha reventado el motor. Exacto. Y la única forma de salir de la autopista es que una fuerza externa te levante y te remolque. Es una analogía enormemente precisa. Gracias, creo que ayuda bastante a visualizarlo. Perfección. Pero si la avería es que no hay combustible en el depósito, pues la actitud positiva no enciende el motor. Ya. Totalmente. Y al revés, ocurre lo mismo. Puedes tener a la mejor grúa del mundo pagada por el seguro, pero eso no evita el latigazo cervical si el coche no tiene amortiguación y choca a 100 por hora. 100% de acuerdo. Y sabiendo cómo operan estas dos fuerzas, creo que es necesario ver la aplicación real, porque hay variables externas que el ser humano simplemente, no puede dominar. Claro, ese es el terreno resbaladizo cuando pasamos de la teoría a la práctica cruda. Pues no hablemos en abstracto, bajemos esto a la realidad de una crisis severa. Imaginemos la pérdida repentina del empleo por parte del proveedor principal del hogar. El evento desestabilizador por excelencia. Totalmente. Según el análisis de la teoría, el impacto inicial lo dicta el nivel de los recursos externos, principalmente el colchón de ahorros. Claro, si hay dinero o no. Si el nivel es bajo o inexistente, el pánico financiero inunda el hogar de inmediato. Pero fíjate que la verdadera tragedia que detalla la investigación psicológica no es solo monetaria. ¿Ah, no? ¿Qué es entonces? Es el efecto dominó emocional. La disponibilidad psicológica de esa figura parental colapsa por completo.
Su córtex prefrontal, que es el encargado de la paciencia y el razonamiento, se apaga. Por el estrés, claro. Exacto, por el exceso de cortisol, dejando el mando a la amígdala. Y esto se traduce en un estado de alarma perpetuo, irritabilidad, intolerancia al ruido, hostilidad. Y es entonces cuando los menores del hogar mutan su comportamiento, ¿no? Sí, actúan como barómetros emocionales absolutos. Qué fuerte. Los niños detectan la microexpresión de ansiedad, perciben que los líderes del sistema han perdido el control y que la manada está en peligro. O sea, leen la habitación al instante. Tal cual. Y para forzar una reacción que devuelva cierta previsibilidad al entorno, empiezan a actuar de forma errática o desafiante. Qué curioso. Porque en el fondo prefieren a un padre enfadado prestándoles atención que a un padre ausente y devorado por la preocupación. ¡Wow! Frente a esto, la literatura propone activar tanto la grúa como los amortiguadores. Eso es. Por el lado externo, dejar a un lado el orgullo para buscar ayuda en redes de apoyo vecinales o solicitar programas subvencionados. Sí, o pedir a familiares que cuiden de los niños temporalmente para poder centrarse en buscar trabajo. Y por el lado interno, que es donde entramos en lo complejo, se requiere identificar detonantes y enfocar la energía mental en las acciones que sí se pueden controlar, En vez de permitir que los pensamientos catastróficos lo dominen todo. cuidando el descanso y procesando la ira sin usar a la familia como saco de boxeo. Pero, a ver, aquí siento la necesidad de presionar un poco este concepto, porque hay un elefante enorme en la habitación. Adelante, expongamos el problema. Suena impecable sobre el papel, es muy fácil aconsejar centrarse en lo controlable y respirar hondo. Ya sé por dónde vas. Pongamos los pies en la tierra. Si la cuenta bancaria está a cero, el alquiler vence en 3 días y no hay comida en la nevera, el sistema nervioso entra en estado de supervivencia primaria. Claro, Entonces, ¿no resulta el concepto de la autorregulación o el mindfulness un lujo burgués? O sea, una exigencia elitista frente a una emergencia biológica real. es una pregunta fantástica. Y es un debate central en la sociología clínica. Ese riesgo de responsabilizar al individuo por fallos que son sistémicos o económicos. Exacto, es que exigir que alguien regule su ira cuando su entorno se desmorona de esa manera parece casi una burla. Totalmente comprensible. Pero si conectamos esto con el panorama general, la teoría del estrés familiar no ofrece estas herramientas como soluciones mágicas a la pobreza. O sea, no hay meditación que pague el alquiler. Menos mal. La tesis argumenta algo mucho más pragmático y visceral. Cuando los recursos externos desaparecen por completo, cuando el control financiero es nulo, Sí. el cultivo forzado de los recursos internos deja de ser un ejercicio de bienestar o un lujo de spa, se convierte en el último muro de contención ante la destrucción total. ¿Ostras? Si la crisis económica detona el control emocional, el resultado no es solo el desahucio financiero, es la desintegración absoluta del núcleo familiar. Vale, lo veo. La autorregulación en pobreza extrema no busca la felicidad, busca evitar que la desesperación degenere en violencia verbal, en resentimiento o en negligencia hacia los hijos. Es puro instinto de supervivencia mental. Es una perspectiva demoledora, la verdad, pero tiene muchísima lógica. Si la estructura externa cede, los amortiguadores son lo único que evita que los ocupantes se maten entre sí dentro del coche. Exacto. Es la última línea de defensa. Ahora bien, esto cubre la crisis más catastrófica. Pero la dinámica familiar también se fractura por una erosión lenta y diaria. Sí, por el desgaste cotidiano. Pensemos en un escenario mucho más silencioso pero tremendamente corrosivo. Las llamadas constantes del colegio porque un hijo tiene conductas disruptivas continuas en el aula. Ese es un escenario que ataca directamente el orgullo y el estatus social de la familia. Totalmente, te sientes juzgado. La respuesta instintiva, que suele estar dictada por la vergüenza, es la imposición de autoridad. Ya sabes, castigos severos, gritos al llegar a casa. Un intento de reprimir el síntoma por la fuerza bruta, vaya. Exacto. Sin embargo, la aplicación de la teoría aquí invita a frenar esa reacción en cadena. El uso de recursos internos implica sustituir esa furia por curiosidad clínica. Curiosidad clínica. ¿A qué te refieres? Pues que en lugar de preguntar ¿cómo te atreves a avergonzarme?, la pregunta interna debe ser ¿qué necesidad no cubierta está generando esta conducta en mi hijo? Vale. Indagar un poco. Claro, hay un déficit de atención, está sufriendo acoso escolar y, simultáneamente, hay que activar los recursos externos.
que en este caso sería hablar con el colegio, imagino. Eso es. No viendo a la escuela como un juez o un enemigo, sino colaborando con los educadores para construir una estrategia unificada de refuerzo positivo. O sea, replantear la amenaza como un rompecabezas a resolver de forma conjunta, en lugar de un ataque personal contra ti. Precisamente. A ver, la teoría queda clarísima, pero el abismo entre saber esto y hacerlo un martes lluvioso, con prisas, ruido de fondo y agotamiento acumulado, pues es gigante. Es enorme, no nos vamos a engañar. Y ahí es donde necesitamos explorar la mecánica de implementación. O sea, ¿cómo se instalan de verdad estos amortiguadores en medio del caos, sin que parezca un experimento social raro en casa? Pues transformando la teoría en logística implacable. Se trata de implementar microacciones sistémicas que a base de repetición alteren las reglas de la casa. Vale, danos herramientas concretas. La primera herramienta operativa es la institución de asambleas o reuniones familiares. Pero ojo, no para organizar quién baja la basura. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué? Exclusivamente para auditar cómo el estrés está impactando al sistema. Y el mecanismo que hace que esto funcione no es simplemente sentarse a hablar, es la rigidez del formato. O sea que hay reglas. Es imperativo establecer un entorno psicológicamente seguro, lo cual requiere protocolos estrictos, como la prohibición absoluta de interrumpir a quien tiene la palabra. Muy difícil en algunas familias, ¿eh? Muchísimo. E incluso más vital, instaurar el recurso de la pausa táctica. Pausa táctica. Si en la asamblea el tono de voz de cualquier miembro supera un cierto umbral, la conversación se congela automáticamente. ¡Wow! Un freno de mano literal. Ese freno de mano demuestra a los más vulnerables, generalmente los niños, que los adultos son capaces de contener sus impulsos sin recurrir a la dominancia o a los gritos. Vale. Pero ¿y si esa asamblea termina sistemáticamente en reproches y lágrimas? ¿Qué pasa? Pues ahí la literatura es clara, en la necesidad de activar la ayuda externa mediante la terapia familiar. Claro, un tercero imparcial. Introducir a un facilitador neutral que traduzca el lenguaje de la frustración, para que el sistema pueda escucharse a sí mismo sin estar tan a la defensiva. Exactamente. ¿Y qué otra herramienta hay? La otra maniobra logística, que desafía un poco la intuición de quienes creen que la familia debe hacerlo todo junta, es establecer cuotas innegociables de tiempo en soledad. Uy, me encanta esto. Se debe generar un horario donde cada miembro reciba de forma garantizada un bloque de tiempo para aislarse voluntariamente, para realizar una actividad de recarga y reducir su activación nerviosa sin riesgo de ser interrumpido. Y aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate, porque la implementación física de este tiempo introduce un concepto brillante que vi en los textos. Si sea a cuál te refieres. La adaptación del rincón zen o espacio de regulación, pero llevado al mundo adulto. O sea, a menudo se diseña una esquina cómoda en la habitación infantil para que el niño procese sus berrinches y se calme. El típico rincón de pensar de los niños. Exacto. Pero la teoría señala la inmensa necesidad de que existan sillas de pensar para los mayores también. ¿Es que es vital? Espacios físicos en la casa donde un adulto pueda retirarse para desescalar su propio colapso nervioso. Es casi cómico pensar que asumamos que a partir de los 18 años el cerebro humano ya no necesita apartarse a una esquina para evitar decir una barbaridad. Es un mito tremendo que nos hace mucho daño. Pero claro, surgen retos de convivencia al pensar en esto. Pensemos en un hogar estándar en España, con pocos metros cuadrados, paredes finas y múltiples obligaciones superpuestas. Sí, la logística es complicada. ¿Cómo se articula el alejamiento físico de uno de los miembros durante una hora entera sin que el resto de la familia lo perciba como un abandono pasivo-agresivo o como una huida de fregar los platos? Pues mira, la diferencia fundamental entre el aislamiento tóxico y el retiro saludable reside en el contrato previo. Ah, vale. El daño sistémico ocurre cuando el retiro es punitivo. Cuando alguien da un portazo, desaparece y deja al resto con la incertidumbre de si volver a cenar o de si les está castigando con el silencio. Claro, eso genera muchísima ansiedad en los demás. Exacto. Por el contrario, si esa hora está calendarizada y es de conocimiento público, se desactiva la amenaza. El mecanismo es totalmente transparente. O sea, todo el mundo sabe que de 7 a 8 mamá o papá no están disponibles. Eso es, el resto del sistema entiende que esa ausencia temporal no es un acto de rechazo hacia ellos, sino un proceso de mantenimiento necesario para que esa persona pueda seguir funcionando sin explotar. ¡Qué maravilla! Modelar esta conducta de poner límites temporales es probablemente la herramienta preventiva de salud mental más poderosa que un progenitor puede exhibir ante sus hijos.
demuestra mucha madurez saber cuándo el propio cerebro está demasiado caliente para operar con seguridad. Es reprogramar las reglas del juego. Pasar de interpretar la distancia como un peligro a interpretarla como cuidado puro y duro. Exactamente. Y hay un hilo conductor final en la documentación analizada que destila una humanidad enorme, creo yo. Y es la necesidad imperiosa de la autocompasión. Es indispensable. Unirse a redes de apoyo, entender que no se está operando en el vacío, o sea, modificar el ADN de las reacciones familiares, desaprender respuestas automáticas que probablemente llevan repitiéndose 3 o 4 generaciones, eso es una tarea titánica. Cuesta la vida misma. Claro. Un resbalón, un día donde se pierden los papeles y se grita, no invalida la reconstrucción del sistema. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de las que hemos hablado. Pues significa que hay una base empírica para la esperanza. El análisis sociológico del estrés no busca emitir un veredicto de culpabilidad, sino proporcionar un mapa de ingeniería. Me gusta esa visión. El mero hecho de buscar comprender las grietas del propio comportamiento demuestra que el compromiso afectivo de la familia sigue intacto. El hecho de que nuestra audiencia esté prestando atención a esto ya es un síntoma de salud. Totalmente. Reconstruir los cimientos es un trabajo lento, doloroso y a menudo frustrante, donde la paciencia no se mide en semanas, sino en meses y en años. La resiliencia no se compra, se teje, hilo a hilo en las decisiones microscópicas de cada día. O sea, un maratón que exige revisar la propia maquinaria constantemente, sabiendo que el trayecto va a estar lleno de baches. Sin duda. Pero, y fíjate que esto plantea una pregunta importante. A ver. Hay una grieta final en el paradigma que merece explorarse en privado por quienes nos escuchan. Soy todo oídos. Toda nuestra disección de hoy opera bajo el supuesto de que el sistema familiar es un castillo que está siendo asediado desde fuera y que todos los ocupantes desean defender los muros mediante asambleas, acuerdos de convivencia o ayuda profesional. Sí, partimos de la buena voluntad de todos. Pero la realidad humana es mucho más oscura a veces. ¿Qué sucede cuando la amenaza no viene del exterior? ¿Qué ocurre cuando la propia arquitectura de la familia, con una jerarquía opresiva y reglas tóxicas, es el epicentro del trauma? Qué duro eso. ¿Cómo activa una persona sus amortiguadores internos o busca grúas externas cuando las figuras de poder del propio sistema se niegan rotundamente a reconocer que el entorno es radioactivo? Claro, te invalidan constantemente. La teoría nos da un mapa asumiendo que todos quieren arreglar el coche, pero el verdadero dilema surge cuando quien conduce aprieta el acelerador directo hacia el muro de forma deliberada. ¡Wow! Es una vuelta de tuerca absolutamente desoladora, pero vital, porque cambia por completo la perspectiva sobre a quién pertenece realmente la crisis. Exactamente. Y sobre cuándo la verdadera resiliencia no consiste en arreglar el sistema, sino en sobrevivir al sistema lo suficiente para poder abandonarlo de forma segura. Una idea muy potente para reflexionar. Desde luego, una idea contundente para dejarla resonando largo y tendido. En fin, muchísimas gracias a quienes nos han prestado sus oídos en este espacio, para seguir diseccionando las complejas dinámicas de lo que somos y de cómo funcionamos bajo presión. Ha sido un placer. Esperemos que la próxima vez que los plomos de la casa amenacen con fundirse, recordemos que la caja de herramientas existe y que está a nuestro alcance para evitar el incendio. Hasta el próximo análisis a fondo.